Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a esta videoclase con un tema muy importante. Cuando el patrimonio es un problema familiar, ¿qué hacemos? Aquí vamos a hablar sobre unas claves para gestionarlo y hacerlo viable. Rentabilizar el patrimonio cultural no es simplemente hacerlo producir dinero. Es preguntarse, ¿cómo puede este bien, sea material o sea inmaterial, sostenerse en el tiempo sin perder su valor cultural y al mismo tiempo convertirse en una fuente de ingresos que justifique, motive y sostenga su preservación? En la unidad uno, recordarán que hablamos de identificación de bienes patrimoniales con potencial de rentabilización. No todos los bienes patrimoniales son igualmente aptos para emprender ese camino. Es importante saber cuándo un bien tiene condiciones mínimas para ser rentabilizado y cuándo el esfuerzo puede no tener retorno razonable. Los criterios que estudiamos en la unidad uno no son una fórmula mágica, pero ayudan a enfocar esfuerzos y a definir si estamos frente a un caso viable de rentabilización o no. Con eso claro, les propongo mirar un caso que nos lleva a los bordes de esa reflexión. Una casa patrimonial del siglo XVII en un centro histórico de Colombia. Durante generaciones ha pertenecido a una misma familia. La casa está en mal estado, vive ahí solo uno de los hijos, el más vulnerable, y apenas hay dos locales pequeños arrendados, con cielo raso falso que le tapan las goteras y el deterioro. El predial es altísimo, las deudas crecen, ninguno de los hermanos tiene cómo asumir esa carga para restaurarla, y venderla no es nada fácil. El inmueble tiene la protección como bien de interés cultural, con las restricciones que eso implica, y el costo de intervenirlo es muchísimo mayor que el valor comercial. En otras palabras, este no es el caso típico fácil de rentabilizar, pero precisamente por eso nos interesa porque exige aplicar todo lo que hemos aprendido en esta unidad. Entonces, frente a un caso así, una casa en ruinas, una familia sin recursos ni interés real en la casa, y un bien que ya nadie habita y que nadie quiere asumir. No podemos esperar que la solución venga de la voluntad del pobre hermano que está viviendo ahí o del sobrino que no falta, que es estudiante de arquitectura y que le apasiona la historia. Esto no es una tarea doméstica ni es un tema que solo puede resolver la familia. Es una consultoría para un gestor del patrimonio cultural con una visión integral del problema. No es asunto exclusivo de un arquitecto, ni es un tema de un economista, ni de un comunicador social. Esto requiere de alguien que entienda las múltiples dimensiones del patrimonio y su gestión. Contratar a un gestor del patrimonio cultural implica una inversión inicial, eso sí, pero si los hermanos que hoy solo ven la casa como una carga se unieran para cubrir los honorarios del gestor, ese gasto sería probablemente menor que seguir pagando año tras año el predial, los servicios, las reparaciones de las goteras, las humedades y los abogados para resolver las disputas familiares que siempre hay. Incluso hasta podría salir más rentable que vender la casa a pérdida si se logra construir un modelo de uso que le devuelva valor al inmueble, cultural y económicamente. Ahí ven ustedes que un gestor no es alguien que salva casas mágicamente, sino quien plantea rutas posibles de gestión que integran lo patrimonial con lo económico, lo legal, lo social y lo técnico. Entonces, ¿qué hacemos con una casa como esta? Las respuestas no son fáciles, ni son uniformes, pero sí hay caminos. Una alternativa es la subdivisión de vivienda, como ya ha ocurrido en otros sectores patrimoniales del país. Otra opción es un uso mixto, pero eso requiere de mayor inversión, un modelo de negocio definido y una planificación por etapas y dinero. Y como la casa aún no está restaurada, el gestor debería proponer una estrategia escalonada. Habilitar primero espacios básicos para generar ingresos iniciales que ayuden a financiar el resto del proyecto. Solo así sería posible activar en el mediano plazo estrategias más ambiciosas como eventos culturales, actividades educativas, espacios comunitarios
que sí requieren una restauración más profunda, pero que también tienen mayor potencial simbólico y social. Y ahí aparece una pregunta clave que todo el gestor debe enfrentar. ¿Primero se define el uso o primero se busca el dinero? La respuesta no es única, pero sí hay algo claro. Sin una idea de uso mínimamente viable, no hay cómo armar un modelo de sostenibilidad. Y sin modelo no hay cómo convencer a nadie de invertir. Mucho menos cuando se trata, como en este caso, de un inmueble privado. Porque no es lo mismo gestionar el patrimonio público con sus propias rutas de financiación, de convocatorias y un interés mucho más amplio que gestionar un bien privado en mal estado y sin rentabilidad actual. Entonces, ¿a quién se le pide dinero? ¿Con qué gancho? Ese es el tipo de reto que exige al gestor aplicar íntegramente lo aprendido en la maestría, desde diseñar modelos de negocio y estrategias de monetización hasta proyectar ingresos, evaluar impacto social y anticipar riesgos. Aquí es donde el gestor aplica lo aprendido. Proyecta ingresos y gastos, identifica el punto de equilibrio, diseña un flujo diversificado y evalúa el impacto social del proyecto, preguntándose si se beneficia solo al inmueble o también a sus habitantes, su historia y su comunidad. Y si el camino no es evidente, empieza el verdadero trabajo del gestor del patrimonio. Porque cuando un bien está en crisis y no tiene dinero, ni uso claro, ni responsables definidos, no significa que esté perdido, sino que requiere una mirada experta, creativa y comprometida. Buscar inversionistas, diseñar un modelo de negocio escalonado, explorar figuras como cooperativas patrimoniales, alianzas público-privadas, fondos, crowdfunding o incentivos tributarios, todo eso forma parte del abanico de herramientas de gestión. Lo más importante no es encontrar la fórmula mágica, sino comprender que rentabilizar el patrimonio es una estrategia, no un fin en sí mismo. Es una herramienta que puede, en algunos casos, darle nueva vida a lo que parecía perdido, pero exige visión integral, análisis de contexto y capacidad de gestión. Muchas gracias por haberme acompañado en este módulo de rentabilización de bienes. Nos vemos en una próxima oportunidad.